Hola, muy buenos días para todos. Mi nombre es Sara Carvajal, hago parte del equipo de transformación en Inex Moda y los voy a estar acompañando en el espacio de hoy, donde veremos temáticas relacionadas con la plataforma de investigación de tendencias Fashion Snoops. Voy a quitar entonces por el momento mi video para que tengamos una mejor conexión a internet y les voy a compartir mi pantalla. Para quienes pronto de ustedes no tengan aún conocimiento de la plataforma, les cuento entonces que Fashion Snobs es una agencia con sede principal en Nueva York. Es un equipo especializado en el pronóstico e investigación de tendencias. Digamos que la plataforma, pues el equipo nos permite conocer desde la perspectiva de cultura, conocer cuál es ese pronóstico de macro tendencias, de color, sentimientos culturales y complementario pues con otros informes que nos permiten conocer esa perspectiva del consumidor, de nuestro contexto, qué está pasando alrededor de esos grandes factores como son la economía, la política, el bienestar y salud, avances tecnológicos, o sea, todo lo que está pasando en nuestro contexto, porque finalmente eso va a tener un impacto y una influencia en el desarrollo del producto. Y luego de entender este contexto macro en la sección de cultura, pues entonces vamos a entrar en detalle en cada uno de estos mercados que abarca desde femenino, masculino, juvenil, infantil, accesorios, hogar y belleza. En cada uno de esos mercados nos vamos a encontrar entonces los informes especializados y que nos van a llevar más de la mano a ese desarrollo específico del producto. Acá entonces antes de que empecemos con la temática también les quiero hacer una invitación especial. Si de pronto tampoco tuvieron la oportunidad de conectarse en las sesiones anteriores, abarcamos esta temática que fueron los sentimientos culturales. Acá pues es interesante que conozcamos finalmente qué está pasando con el consumidor, qué está pasando con nuestros sentimientos, con nuestros pensamientos, porque obviamente pues en la medida en que conozcamos muy bien a ese consumidor, pues vamos a poder llegar al mercado, vamos a poder hacer unos desarrollos de producto mucho más acertados y conectados entonces con esas necesidades del consumidor. Entonces, como les decía, si de pronto pues quieren repasar algo de este contenido de las sesiones anteriores, abarcamos estos 4 sentimientos culturales: placer, sinfonía, reverencia y vulnerabilidad. Eso fue pues como parte del contenido que vimos y también vamos a hacer pues como algunas menciones de estas características o de esta temática que vimos en la sesión de hoy. Y como segunda invitación, también relacionado con la plataforma, les dejo la invitación para que visiten esta nueva sección que son los insights pues, o las ideas relacionadas con todo lo del COVID-19. Es una nueva sección que desarrolló el equipo de Fashion Snoops para que ustedes puedan tener a la mano información pues, relacionada obviamente con este evento pues, tan importante que ha supuesto el coronavirus, y apoyados en herramientas de inteligencia artificial, pues tenemos también acceso a noticias de diferentes medios, de fuentes externas que nos pueden complementar pues como todo este conocimiento y bueno, qué está pasando en la industria, qué está pasando con ciertas marcas, cuáles son esas nuevas propuestas, esa respuesta del consumidor. Entonces es una sección muy interesante para conocer qué es lo que está pasando con respecto a pues, finalmente pues con el coronavirus. Bueno, para quienes veo una pregunta por acá en el chat de la conversación, creo pues que no hay como necesidad de que ustedes registren la asistencia a este espacio. Si quieren pues lo pueden verificar directamente con Andrea Forero del sistema de bibliotecas, pero desde parte pues de Inexmoda no es necesario como generar un registro de asistencia Buenos a días, este Sara. espacio. Qué pena te interrumpo. Igual es que para, digamos, las evidencias de los bibliotecólogos es necesario. Ahí por el chat les compartí el enlace para que se registren por ahí. Muchísimas gracias. Perfecto, la Andrea, buenos días. Bueno, muy rico pues también que nos puedas acompañar en este espacio. Sí. También entonces les recuerdo pues también con Andrea pueden tener acceso a las memorias de las sesiones anteriores, que les recuerdo pues tocamos este tema de los sentimientos culturales con ese zoom y ese foco especial en el consumidor. Entonces también con ella pueden acceder a esta información si la quieren repasar. Bueno, entonces ya así para entrar en materia con la temática de hoy,
Finalmente, pues entonces vamos a ver pues como este tema de interés que creo que es para todos. Obviamente, pues el coronavirus ha marcado un punto importante de inflexión en nuestras vidas, ha puesto en perspectiva muchísimas cosas pues de cómo asumíamos nuestra rutina diaria. Y finalmente entonces este gran evento pues va a tener un impacto importante en la forma pues como asumimos el producto, en la forma como nos asumimos a nosotros mismos como personas. Entonces eso es parte pues del contenido que vamos a ver hoy. Como les decía, es muy importante entender que la moda no es un fenómeno aislado, o sea, no son elecciones al azar, sino que finalmente la moda, pues todo lo que abarca el sistema moda y el desarrollo de producto va a estar profundamente relacionado con nuestro contexto cultural y con nuestro contexto como consumidores. Por eso les mencionaba pues ahorita que gran parte de ese trabajo del equipo de Fashion Snobs es primero entender macro tendencias, primero entender el contexto mundial para luego llevarnos hacia ese desarrollo del producto. Entonces, asimismo, para tocar pues, y abarcar este tema del coronavirus, primero tenemos que entender pues qué está pasando con nosotros como consumidores, qué está pasando en nuestro contexto y nuestra realidad, y finalmente pues vamos a ver cuáles van a ser esas grandes características que se van a empezar a ser notorias en el desarrollo del producto. Entonces, pues vemos que hemos superado como cierta parte crítica de todo lo que tiene que ver con el COVID-19. Alrededor del mundo pues empiezan a levantar todas las medidas de cuarentena, pero si bien estamos notando cierta flexibilidad pues como en estas medidas y en estas restricciones, de todas maneras nosotros como consumidores seguimos sintiendo ciertas dudas, o seguimos sintiendo cierto temor, todavía hay un panorama de incertidumbre pues muy marcado. Entonces eso finalmente pues va a tener un impacto y un desenlace en nuestros comportamientos también de compra. Entonces, según algunos estudios que se han realizado en Estados Unidos, pues han identificado que el 52%, casi pues un poco más de la mitad de la población, dice que solamente consideraría viajar internacionalmente luego de que la vacuna sea allá. Esto obviamente pues va a tener un impacto porque todos tenemos miedo de ese relacionamiento social, pues nos lo han marcado pues mucho como ese chip de conservarnos el distanciamiento pues por tu propia seguridad. Entonces eso tiene un impacto también a nivel de la industria turística. Pero digamos que aquí vamos rescatando también como ciertas cosas positivas, y es que si tenemos ese temor entonces de hacer esos viajes internacionales, pues porque sí o sí pues, tenemos que tomar un avión, probablemente esto vaya a tener un impacto positivo en el desarrollo de la industria turística nacional. Entonces, esos destinos domésticos, pues vamos a, pues o esperamos que tengan un repunte y que entonces nos ofrecen cierta flexibilidad como usuarios, como consumidores, porque tenemos esa opción de simplemente pues como coger el carro, viajar pues como en un grupo pequeño con tu propia familia y desplazarte pues en las carreteras para visitar estos destinos nacionales. Entonces probablemente sea una oportunidad positiva dentro de la industria turística nacional. Asimismo, el 39% de las personas estarían dispuestas a ir al cine una vez termine el confinamiento, pues casi el 40% de los usuarios, obviamente siguiendo pues como todas estas medidas de bioseguridad, donde seguramente vamos a tener que guardar distancia también entre los mismos asientos de las salas de cine, y pues con todas las medidas también para ingresar a estos espacios. Y el 45% de los consumidores iría a un concierto solo después de que la vacuna se ha encontrado. Entonces miremos que acá, como les decía, ese temor, esa incertidumbre sigue siendo muy marcado, y digamos que solo podríamos llegar a cierto nivel de seguridad cuando tengamos pues como asegurado casi que el desarrollo, pues el descubrimiento de esa vacuna. Entonces eso pues en comportamiento del consumidor también va a tener un impacto importante. Con relación pues a todas estas cifras y estos estudios, también los invito a que visiten el canal de YouTube de Inex Moda. Nosotros hemos realizado una serie de conferencias a lo largo después de todo este periodo de cuarentena. Hemos abarcado diferentes temáticas que van desde sostenibilidad. Por ejemplo, esta ha sido la semana de la sostenibilidad. Hemos abarcado también temáticas con respecto a la productividad del consumidor, pero quiero invitarlos a que vean específicamente una conferencia que se llama pues como el comportamiento del consumidor post cuarentena en Colombia. También pues como para que estén enterados, bueno, de cuáles son esas cifras de consumo, pues y lo que podríamos esperar después de la cuarentena. Entonces,
Si quieren, pues ahorita al final de la sesión les comparto el enlace a través del chat para que vean esta conferencia tan interesante. Es importante entonces que si bien pues para nosotros también se han empezado a levantar estas medidas y estas restricciones en relación a la cuarentena, pues digamos que tenemos unos referentes mundiales importantes porque casi que el comportamiento del coronavirus ha venido como en una ola, ¿cierto? Entonces ha empezado desde Oriente y se ha venido pues expandiendo hacia Occidente. O sea, el virus empezó en Oriente, se expandió hacia Occidente y asimismo pues vimos la cuarentena en esa misma ola y este levantamiento pues y como este regreso entre comillas a la normalidad pues también lo vemos como en ese mismo comportamiento. Entonces digamos que estas regiones del mundo nos pueden servir un poco como guía o como referente para saber bueno también qué podemos esperar nosotros como consumidores. Entonces desde la perspectiva pues de Asia, de Oriente, vemos que desde los nuevas medidas que ha implementado el gobierno pues, o el Estado, hay un seguimiento muy juicioso a ese comportamiento y ese desplazamiento de los ciudadanos pues, en las diferentes regiones pues, de Asia. Específicamente pues, en China han estado muy juiciosos pues, o muy estrictos en este seguimiento de los consumidores a través pues, de aplicaciones, de celulares, la información de consumo a través de las tarjetas de crédito, cámaras de vigilancia, finalmente también incluso pues con drones para poder hacer un monitoreo térmico pues como el comportamiento de los consumidores para finalmente evitar una propagación masiva del virus. Asimismo, entonces, una gran porción de estos consumidores chinos están comprando por desquite, digamos que eso es un comportamiento bastante interesante porque pues entendemos que la cuarentena ha desatado también ciertos niveles de estrés, de ansiedad, incluso de frustración, pues como por perder ese control de la vida diaria. Entonces, ya pues cuando están empezando a levantar todas estas medidas de cuarentena, muchos consumidores, su primera reacción es hacer estas compras por desquite, entonces simplemente comprar esos productos que te generen satisfacción, que te generen pues como ciertos estímulos para poder combatir esos sentimientos de ansiedad y de frustración. Digamos que eso es un comportamiento como una primera reacción primitiva, pero también pues ya como que una vez el consumidor entra en un estado más analítico, pues vemos que hay también una gran porción de la población que está siendo más consciente y más cauteloso también con sus medidas de compra, porque finalmente el coronavirus también pues ha desatado grandes tasas de desempleo, o de finalmente pues también reducción en los salarios y reducción o cambios en las medidas laborales, entonces pues eso también hace que el consumidor se sienta más cauteloso porque no sabemos pues si todavía no tenemos el panorama claro, entonces hay que ser lo más cuidadoso posible con nuestros ingresos y asimismo con las compras que hacemos. Entonces, muy relacionado con este comportamiento cauteloso, pues también hay un gran comportamiento por ver o por rescatar esos elementos o esos productos para darles como una segunda vida, para darles pues o alargar ese ciclo de vida del producto y que finalmente pues está teniendo un impacto importante también en esta población de Oriente. Asimismo entonces, como les decía, una encuesta realizada por McKinsey mostró que de entre el 20 y 30% de los encuestados en China dijeron que continuarían siendo financieramente cautelosos. Finalmente, pues, como les decía, es importante gastar menos porque hay que cuidar cada centavo, hay que cuidar pues como cada peso que nos ganamos porque digamos que hay ciertas prioridades. Pues, las prioridades en este momento son la alimentación, pues como primera necesidad básica y finalmente otros productos de otras industrias no hacen parte de esas necesidades básicas, entonces hay que pensar menos cuando vamos a invertir nuestro dinero en estas otras industrias o en estos otros productos. Y también pues aquí como último referente el gobierno de Corea, perdón, de Corea del Sur, está también siendo muy exigente, pues a medida que se levantan estas restricciones de la cuarentena, pues hay también que ser muy cuidadosos y muy cautelosos en el regreso al trabajo, en el regreso a las oficinas. Entonces, pues también lo hemos visto aquí también en nuestro contexto más inmediato, finalmente cómo hacemos que ese trabajo sea flexible o que sea mixto, manejar horarios flexibles para los trabajadores, entonces manejar diferentes jornadas laborales, eso también pues con la previsión de que eh, no se saturen los sistemas de transporte masivo, que no tengamos pues como esos picos altos
de personas en estos sistemas de transporte, porque eso obviamente genera pues como una propagación pues, o unos ambientes donde se puede propagar fácilmente el virus. Incluso el mismo distanciamiento dentro de las oficinas, también muchas empresas pues lo han implementado. Entonces, bueno, si bien antes teníamos disponible el restaurante para que tomes pues como tus descansos y tus horas pues de alimentación allá, pues hay ciertas restricciones también. Entonces, en una mesa donde antes se podían sentar 6, 8 personas, pues ya solamente se pueden sentar casi que dos, pues en un extremo y en el otro. Entonces, todas estas medidas de distanciamiento, pues y casi de que cero comunicación directa, lo estamos empezando a ver en el ámbito laboral. En Europa, ya pues como para pasar en esa segunda ola del confinamiento pues y el comportamiento del coronavirus, vemos entonces también que en grandes países que fueron afectados, pues como Italia, España, que fueron de los países más afectados en Europa por el coronavirus, vemos entonces que empiezan a levantarse poco a poco estas medidas de confinamiento. Incluso en la industria gastronómica, pues en los restaurantes vemos que hay ciertas medidas un poco más flexibles, donde ya te permiten entonces atender público también con ciertas normas de distanciamiento y solamente en espacios que sean al aire libre, o sea, nada que sea en espacios cerrados pues y donde no haya una buena ventilación. Entonces, esto también genera pues como ciertas restricciones y que obviamente no puedes ocupar al 100% la capacidad de tus restaurantes pues o de tus locales. Dinamarca ha reabierto las guarderías, las escuelas primarias. Creo que Noruega también pues ha sido como otro país que ha liderado pues esta reapertura del sistema educativo. Finalmente también entendiendo que para las familias ha sido difícil este manejo del encierro pues y de la cuarentena. Los padres han tenido que cumplir y casi que se han tenido que multiplicar pues en sus labores diarias, porque entonces estamos haciendo teletrabajo, tenemos que cumplir con nuestras obligaciones, pero también tenemos que acompañar a nuestros hijos en el día a día pues de sus labores pues educativas, y asimismo nos tenemos que ocupar del hogar, tenemos que hacer la comida, tenemos que hacer el almuerzo. Entonces miren que pues esas tareas se han duplicado o triplicado y ha sido un manejo muy difícil. Entonces en la medida en que le podamos ayudar también a las familias a hacer más llevadera esta situación, pues entonces se han levantado pues esas medidas restrictivas en estas partes pues de educación. Muchos consumidores han empezado a comprar en línea durante la pandemia. Esa ha sido pues como también una de las grandes oportunidades para diferentes industrias y para diferentes marcas que antes no contaban con estos canales. Pues definitivamente aquí casi que obligatoriamente o te montas en el canal digital o tiendes a desaparecer, ¿cierto? Porque no sabemos finalmente pues cuándo se va a levantar de todo y vamos a poder regresar pues como al nivel de flujo normal que estábamos acostumbrados a recibir en una tienda física. Entonces ha sido pues también una gran oportunidad para fortalecer todos estos canales digitales, las tiendas en línea o las ventas por WhatsApp o las ventas pues por redes sociales. Los consumidores de estos países en Europa entonces pues sí tienen un interés en volver a esas tiendas físicas, aunque hay algo pues interesante que pasa con respecto a ese regreso a las tiendas físicas, y comentaban, creo que era en una de las tiendas pues en una cadena de almacenes en Alemania, y es que muchos de estos consumidores están regresando a las tiendas físicas de esa devolver el producto que habían comprado para que les regresen pues el dinero que invirtieron. Eso es una medida pues que se utiliza pues, o que es permitida allá en Europa. O sea, si tú compras algo y a los 15 o 20 días pues decides que ya no lo quieres, puedes regresar al almacén y te devuelven el dinero. Finalmente pues aquí entonces los consumidores están viendo como que bueno, en este momento necesito más el dinero que ese producto que compré. Entonces pues también es un comportamiento pues que preocupa a las grandes marcas. En Italia, que como les decía, pues fue uno de los países más afectados por el coronavirus, vemos entonces que las iglesias incluso pues ya se están reabriendo también con ciertas medidas. Hay que conservar el distanciamiento, hay que ponerse la mascarilla, si la temperatura pues no te permite, no te dejan ingresar. Finalmente pues para que podamos volver como a esta industria o a esa celebración pues de las bodas, de las misas, de esos eventos especiales en cuanto pues al catolicismo. Y en Alemania, pues vimos que ya también reanudaron la Bundesliga, la liga principal de fútbol alemana.
pero también con ciertos, pues, ciertas medidas interesantes, y es, pues, no se permite el ingreso de aficionados a los estadios, simplemente pues se están poniendo como figuritas de cartón como en reemplazo de la audiencia. Bueno, entonces ya pues entendiendo un poco este contexto y lo que estamos viviendo con relación a esta nueva normalidad, pues entonces aquí vemos como 4 comportamientos o 4 características importantes que finalmente pues se van a mantener por muchísimo tiempo, y pues vamos a tener que hacernos a la idea de que esto se va a volver entonces en nuestra rutina diaria. O sea, nos vamos a tener que abrazar casi pues que estos comportamientos y empezarlos a hacer parte de nuestra rutina. Entonces, como es el nuevo normal, dentro del post-confinamiento, aparece como esa primera característica o ese primer comportamiento, el monitoreo de la salud. Entonces, como les decía, pues hemos visto que ya en muchos países, para nosotros también, pues casi que se está convirtiendo en esa, pues como en esa constante de que cuando vayamos a un lugar que finalmente haya mucho tránsito de personas, pues sí o sí nos tienen que tomar la temperatura, nos toman los datos, tenemos que hacer un registro, pues para finalmente poder, en el momento en que se identifique un caso, poder hacer pues como toda la línea de conexión y poder controlar pues como con mayor facilidad ese comportamiento del virus. Como segunda característico, segundo comportamiento importante, entonces aparece el consumo consciente. Como les decía, pues el desempleo, esas tasas de desempleo siguen creciendo, esas condiciones laborales han cambiado radicalmente, entonces el consumidor está comprando de una forma más consciente. Casi pues que el 70% de las personas dicen que sus ingresos en este momento están afectados o eventualmente se verán afectados pues por el coronavirus, y el 30% de la población espera gastar menos en elementos que no sean esenciales. Como les decía ahorita, o sea, nuestro mayor foco en este momento es centrarnos en esas necesidades básicas y esenciales para no comprometer nuestros ingresos. Como una tercera característica aparecen las nuevas precauciones. Vemos entonces que en diferentes espacios ya se están empezando a implementar pues como estas barreras o estas finalmente como estos escudos que nos permitan, si bien pues como interactuar de una nueva manera, ¿cierto? O sea, tomar todas esas precauciones, pero conservando ese distanciamiento social. Entonces, pues como estas barreras de vidrio, incluso pues ya he visto que en algunos taxis están poniendo pues como entre la parte de adelante donde está el conductor y el copiloto y donde van las personas atrás, están poniendo como ese plástico para evitar cualquier transmisión pues como de fluidos. Entonces eso pues se va a volver también como la nueva normalidad. Y finalmente entonces también aparece la oficina aislada, también lo tocamos un poco ahorita con lo que están implementando pues en Corea del Sur. Muchas empresas también acá, como les decía, en nuestro propio contexto, pues acá en Colombia, ya lo están empezando a generar pues como esos protocolos del regreso a la oficina. Entonces también vamos a poner pico y cédula para que puedan venir a la oficina, los horarios flexibles, finalmente pues medidas de distanciamiento. En los espacios o zonas comunes vamos a implementar también medidas de distanciamiento. Entonces esto va a ser pues como la nueva guía y la nueva normalidad también en nuestros espacios laborales. Todo este contexto del coronavirus, entonces, digamos que lo podemos resumir o lo podemos concluir en estas 3 ideas, pues como hacia dónde nos lleva entonces toda este nuevo contexto y esta nueva normalidad. Entonces, primero, pues lo hemos visto pues como en diferentes ideas, el comportamiento cauteloso de las compras. Si bien hay pues a medida, como les decía, que se van levantando las medidas restrictivas, hay cierta parte de los consumidores que para liberar esa tensión, para liberar todo ese estrés, la ansiedad, la frustración, hacen esas compras rápidas, hacen esas compras por desquite para comprar esos productos estimulantes y digamos pues como que le den esa inyección de dopamina para contrarrestar todo ese nivel de estrés. Pero finalmente los consumidores vamos a tener una tendencia hacia la compra consciente y a comprar digamos con un nuevo mantra. El nuevo mantra de las compras es menos productos pero una mejor calidad. Y también vamos a ver que eso va a tener un impacto importante en el desarrollo del producto. O sea, ya no estamos comprando por comprar o me antojé y entonces lo quiero y lo compro, sino que hacemos una compra más racional y no tan emocional. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta porque
el consumidor, pues digamos que entre comillas ya no va a ser tan fácil de engañar. Como segunda característica, entonces vemos las preocupaciones por el saneamiento, entonces vimos pues que ya se están implementando como todas estas medidas, las barreras, los espacios pues han cambiado completamente, entonces eso va a tener pues como un impacto importante. A mí me sorprendió, pues si les cuento aquí como manera de anécdota, hace poco tuve que ir a Home Center a comprar pues unas cosas para la casa, pues para aprovechando la cuarentena para hacer unos arreglos, y me impresionó pues como la cantidad de exigencias y la cantidad de medidas. Entonces digamos, pasabas un primer filtro y es cumples con el día de tu pico y cédula. Como segundo filtro, entonces por favor desinféctate, desinfecta tus suelas, te hacen pasar por el primer tapetico pues que tiene el alcohol, el segundo tapetico que donde limpias las suelas, te toman la temperatura y ese es el segundo filtro. Te hacen un tercer filtro donde te piden tus datos personales, tu nombre, tu cédula, tu número celular en caso pues de que te tengan que contactar, te hacen la encuesta entonces de síntomas, entonces miren pues, o sea, algo que pues una diligencia que para uno podría ser pues como de media hora, pues ya se convierte casi en una hora mientras haces la fila, mientras se hacen los filtros, mientras haces las compras, tienes que guardar el distanciamiento para ir a hacer los pagos, entonces ya empezamos a tener pues como unas nuevas rutinas, incluso para esas cosas que considerábamos pues un poco más flexibles o más laxas. Y como tercer característica, también algo muy importante, y es empezar a entender esos ciclos, los ciclos mismos del virus o eso que podemos esperar pues de la propagación, que se llama el martillo y el baile. ¿A qué se refiere ese martillo y el baile? Entonces, digamos que a medida que se van levantando las medidas, pues bueno, hay más flexibilidad, hay más personas circulando en las calles. Entonces, digamos que eso es lo que llamamos el baile, ¿cierto? Como la parte un poquito más divertida, un poquito más chévere, o sea, ya no estamos como tan restringidos. Pero a medida de que hay más personas circulando en las calles, pues hay mayor propagación del virus. Entonces, asimismo, pues el gobierno y el Estado tienen que implementar nuevas medidas de cuarentena. Entonces, ahí viene el martillo. O sea, otra vez a encerrarnos, otra vez a ser más restrictivos, a ser más exigentes en estas medidas de bioseguridad. Entonces, vamos a tener, pues, por lo menos mientras se encuentre la vacuna, unos ciclos muy marcados por ese martillo y ese baile. Entonces, levantamos la cuarentena, pero finalmente la tenemos que volver a implementar. Y eso pues también nos tiene que ir preparando frente al comportamiento de las compras y del consumidor. Acá entonces vemos algunos ejemplos de cómo hemos empezado a volver estas nuevas medidas parte de la normalidad. Tenemos este primer ejemplo de Corea del Sur, que son las pantallas protectoras o las pantallas divisorias en los gimnasios. Es un gimnasio pues que se llama el Pure Fitness Gym, y ellos han empezado a implementar, pues si bien entonces también hay que conservar cierta distancia, hay unas máquinas que están bloqueadas, pues además de que te bloquean ciertas máquinas, pues están poniendo estas barreras como de plexiglas para evitar pues como también cualquier transmisión de fluidos entre las personas que estén utilizando las máquinas. Hay unos protocolos de desinfección. Hace poco veía también en las noticias que si bien pues acá en Colombia todavía no han permitido la reapertura de los gimnasios, ya pues hay como todo un grupo de empresarios en esta industria que están implementando unos protocolos como para decirle al gobierno, venga que ya estamos preparados para reabrir nuestros negocios. Entonces se están poniendo medidas como por ejemplo no hacer uso de la huella para los torniquetes, pues para ingresar a los gimnasios. También están implementando estas medidas de poner pues como bloquear ciertas máquinas para conservar el distanciamiento social. En los baños pues y en los vestidores también están bloqueando ciertas cabinas para que no se usen pues o intercalarlas. Creo que también incluso algunos están diciendo como tienes que pedir cita antes de poder ingresar al gimnasio pues para reservar los espacios. Entonces hay una cantidad pues de nuevas medidas con respecto a esta industria de la salud y el bienestar. Este segundo ejemplo que vemos en la mitad es un restaurante en Ámsterdam, se llama el Mediamatic Eten. Ellos están implementando como estas cabinitas o como tipos invernaderos donde las personas pues ya se pueden dirigir al restaurante, pero también pues aparte del invernadero pues que te dan como una atmósfera un poquito más de privacidad, incluso pues le ponen como este tono romántico, obviamente pues para cuidar a los consumidores, pero los meseros también tienen pues y siguen unos protocolos como el uso de las mascarillas, de las caretas, incluso la comida pues o los platos no te los llevan y te los sirven directamente en la mesa, sino que los sirven pues como a través de unas tablas de madera para evitar pues
tener el mínimo de contacto entre los meseros y los consumidores. Y como tercer ejemplo, pues entonces acá también vemos desde la parte pues, de los turismo y de los vuelos, una empresa que se llama Factory Design está diseñando estos dispositivos, pues, como estos elementos, donde ponen el soporte en la silla de la mitad y ahí está pues como anclada esta barrera pues como en ese acrílico, en ese plexiglas, finalmente también pues para generar esa división entre los diferentes ocupantes pues de los asientos. Acá pues también creo que todavía no está muy bien definido como este nuevo panorama de los vuelos, porque las aerolíneas pues estaban diciendo que para ellos no era rentable reducir tanto pues la ocupación de sus aviones, pero bueno, finalmente pues creo que de alguna manera vamos a tener que adaptar estas medidas de aislamiento. Ya pasando entonces como al tema o haciendo un foco especial en nuestra industria de la moda, como les decía, pues el coronavirus y todo lo relacionado con la cuarentena ha supuesto unos grandes cambios y nuestra industria pues no es ajena a todo lo que está pasando. Y muchas marcas ya se han empezado a pronunciar, pues estas marcas que son grandes referentes de la moda, que llevan muchísimos años en la industria y que digamos son pues como ese punto de referente para las demás marcas comerciales, ya han empezado a hacer pues unas declaraciones, incluso pues para algunos han sido unas declaraciones un poco controversiales, pero creo pues que esto está muy conectado con parte de lo que veíamos en la sesión anterior relacionado con la sostenibilidad. Finalmente, pues acá les contaba, pues o les pongo este ejemplo de esta noticia reciente donde Gucci dice pues como que va a abandonar por completo pues y de forma definitiva el manejo de las colecciones o de las temporadas de moda como lo venían haciendo tradicionalmente. Entonces dijeron, ya no más, nos cansamos incluso pues como de estos rituales tan agotadores, o sea, tener que sacar 5 colecciones al año es un desgaste pues también de energía, un desgaste del equipo, un desgaste de recursos pues que la gente no se imagina, entonces fueron muy transparentes pues como en esa declaración, incluso pues fue una declaración que hizo el, el director creativo, que se llama pues Alessandro Michel, él dijo, bueno, ya no más, o sea, toda esta parafernalia la vamos a interrumpir y vamos a proponer unas nuevas temporadas de moda, o sea, vamos a pasar de esas 5 entregas al año a solamente hacer 2 entregas. Esto pues con la idea de volver a lo esencial, volver a conectarse pues como con esos orígenes de la marca, deshacerse de todo, de esas cosas innecesarias y pensar también en algo muy importante, como les decía, la sostenibilidad. Finalmente, la industria de la moda pues es una de las industrias más contaminantes a nivel mundial, entonces también tenemos que empezar a ser conscientes de esto y nosotros como marcas referentes tenemos que pensar en esa huella ambiental de la industria. En algún momento pues también contaban de toda la cantidad pues como de esa huella de carbono que dejan toda esta industria de los desfiles, estas puestas en escena, simplemente hacer una campaña de fotos genera pues una cantidad de contaminación impresionante porque entonces es el gasto de electricidad, es el gasto incluso de los desplazamientos del mismo equipo porque entonces buscan unos escenarios pues que obviamente sean inspiracionales, entonces se tienen que desplazar, tienen que hacer vuelos en avión. Bueno, hay una cantidad pues de cosas alrededor de todos estos montajes y estas escenas que genera muchísima contaminación, entonces eso es lo que ellos están diciendo, esto es un punto de ruptura para todos, es un punto y una oportunidad también para generar unos nuevos comienzos, entonces vamos a hacer pues también como nuestro aporte en el tema de la sostenibilidad de nuestra industria de la moda. Así como Gucci, también otras marcas, por ejemplo, Yves Saint Laurent también dijeron vamos a replantear todo este tema de las temporadas de moda. Eso finalmente está haciendo que nuestro consumidor esté desarrollando unas necesidades que muchas veces ni siquiera son necesidades, pues le estamos imponiendo eh, unas compras que no son necesarias. Y Giorgio Armani, pues que también es otra de las marcas referentes a nivel mundial, hizo pues, una declaración en diferentes medios y dijo, bueno, definitivamente hay que tener una desaceleración de la industria inteligente y cuidadosa porque esa va a ser la única manera en que vamos a superar esta crisis. Entonces miren que muchas marcas pues, se han sumado como a este nuevo movimiento y definitivamente pues como creo que es el momento oportuno de hacer estas rupturas y hacer estas nuevas propuestas en la industria de la moda.
Así entonces llegamos a esta parte donde vemos esos cambios en el diseño. Entonces, como les decía, pues nos dedicamos en una primera parte a entender qué está pasando con el consumidor, qué está pasando con nuestro contexto. Finalmente, entonces, como les decía, la moda es un reflejo de lo que está pasando a nivel social, a nivel cultural. Entonces, ya aquí empezamos a ver, pues, como, bueno, si bien no tenemos esa bolita de cristal, ojalá la tuviéramos, pues, como para poder predecir el futuro con total certeza, o sea, estar 100% seguros de lo que va a pasar en unos 6 meses, un año, pues definitivamente hay ciertos comportamientos que nos van marcando ciertas características en el producto, ¿cierto? Entonces digamos que aquí empezamos a tener como esas, o empezamos a marcar ese camino, ¿cierto? Empezamos eh, a predecir qué va a pasar entonces con el producto y qué está anhelando y qué está deseando el consumidor. Entonces, en esos cambios de diseño para las próximas temporadas tenemos estas 4 características: la naturaleza surreal, la nostalgia, utilidad refinada y finalmente la formalidad. Entonces arrancamos con la naturaleza surreal. Aquí hablamos de un producto que nos conecta con la naturaleza de formas asombrosas. Como les decía entonces, este tema de la sostenibilidad pues está ganando cada vez más protagonismo, pues era una conversación que ya se viene manejando desde hace algunos años, pero creo pues que esto ha puesto en evidencia que las marcas que ya se habían montado en el cuento de la sostenibilidad pues iban por muy buen camino. Y si todavía no lo habían hecho, pues es el momento entonces, amigo, de que te montes en este cuento porque esto va a tener importancia para el consumidor. Acá en el tema de la naturaleza surreal vemos entonces y reexaminamos esa relación entre la sostenibilidad, la moda contemporánea. Por eso pues quise empezar con esa noticia de Gucci, pues porque está muy conectado con el tema de la sostenibilidad. También hablamos en estas sesiones anteriores con ese sentimiento específico de la reverencia, pues de ese replanteamiento que nosotros tenemos como personas y como seres humanos, de la relación que tenemos con la naturaleza, pues que hemos tenido esa postura de nosotros somos la especie dominante, nosotros podemos apropiarnos como queramos, pues porque somos dueños y señores de la tierra. Y este sentimiento cultural antes nos invitaba, venga, la madre tierra es ese ser divino, es ese ser que nos acogió en su casa y nosotros más bien tenemos que servirle a la naturaleza. Entonces digamos que acá replanteamos pues, y retomamos ese sentimiento de la reverencia para tener una relación más armónica con el medio ambiente pues, donde nos desenvolvemos. Vamos entonces también a ver ciertas características del biomimetismo y el diseño, finalmente, porque en esa medida en que tenemos una relación más sana con la naturaleza, podemos aprender de ella y la vemos como una maestra. Entonces eso nos lleva a que finalmente nos apropiemos de las formas, de las siluetas, de todos estos incluso sistemas que nos encontramos dentro de de las diferentes regiones de la Tierra para apropiarnos de una forma respetuosa de las mejores partes de la naturaleza. ¿Por qué es importante hablar de la naturaleza surreal en este momento? Entonces, por un sentimiento de escapismo. Como les decía, hay muchos, pues, o casi que la mayoría de los consumidores nos sentimos pues en este nivel de encierro estresados, ansiosos, estamos anhelando pues poder volver a pisar la calle con total libertad. Entonces, en esa medida en que queremos volver a salir, pues como a sentir el aire libre, renace pues como este sentimiento del escapismo. Entonces queremos transportarnos a estos escenarios naturales, como a volver a conectarnos con lo esencial, y ahí es donde aparece entonces la naturaleza como ese medio ideal para combatir todo este estrés y la ansiedad. Asimismo, entonces les comentaba algo del aprender de la naturaleza. Entonces, en la medida en que replanteamos esa relación más sana, esa relación más armónica con este medio ambiente que nos rodea, podemos aprender de esas mejores características que tiene la naturaleza. Y desde las soluciones sostenibles, pues aquí retomamos el tema entonces de cómo podemos hacer una contribución nosotros como consumidores o nosotros como marcas, pues en todo sentido, para que finalmente el impacto de nuestra industria sea mucho menor pues, o menos negativo de lo que ha venido pasando en temporadas anteriores. Acá vemos algunas ideas claves en los materiales, entonces estamos hablando pues como de toda esta apropiación de la naturaleza y por eso hablamos como una primera característica de los acabados naturales. Entonces en esos acabados naturales pues nos apropiamos como de esos superficies o esas texturas rugosas como con cierta connotación rústica.
pero que finalmente pues también va a tener un impacto positivo porque en la medida en que no procesemos y no tratemos tanto los materiales, pues van a ser materiales más biodegradables. También se ha visto entonces que en diferentes categorías, por ejemplo desde la joyería o ciertas pues marcas que procesan los materiales, hemos visto que esta técnica del encapsulamiento, pues como de querer conservar la naturaleza en su estado más puro, se está volviendo algo importante. Entonces vamos a ver pues como que estas técnicas de querer conservar la naturaleza, de querer pues como atesorar estas diferentes creaciones, va a tener mucho más importancia para el consumidor. Las fibras compactadas, entonces aquí retomamos esa apropiación de las fibras naturales, como el algodón, como las lanas, empezar entonces a darles como un nuevo contexto, empezar a apreciar estos materiales en su estado más natural, simplemente pues como les decía, no procesarlos tanto, sino empezar a compactar todas estas fibras para obtener unos nuevos materiales. Digamos que esto nos enlaza muy bien con esa otra característica que son las texturas etéreas, porque entonces vamos a tener unas texturas más fluidas, pues como que van más en consonancia y más en una conversación pues más cercana con esos estados naturales, y nos hablan pues también de esos estados más oníricos, más de ensueño, donde nos transportamos pues a otros diferentes escenarios por fuera pues de nuestras propias casas. Y por último, una característica muy interesante que son los desechos naturales con un nuevo propósito. Entonces, lo que antes consideramos como un desperdicio, lo que se consideraba pues incluso como basura, aquí ya toma una nueva vida y empezamos a ver cómo marcas están recuperando todos estos desechos para convertir y transformar, para obtener unos nuevos materiales. Hay muchas marcas que están haciendo investigaciones y haciendo desarrollos para obtener, por ejemplo, eh, materiales, perdón, obtenidos a través de microorganismos o creo que hay unos cueros que ya se están desarrollando a partir de como de la cáscara de la piña. Bueno, hay muchos desarrollos pues como al respecto, entonces es esa invitación a darle ese nuevo propósito a los desechos. Como les decía, entonces aquí empezamos también a conectar ciertos elementos que vimos en los sentimientos culturales. Quise pues retomar esta parte de la carta de color porque es una carta de color que nos conecta inmediatamente con ese contexto de la naturaleza. Pues tenemos esos tonos verdes, unos tonos cafés, azules, pero también elementos muy florales. Entonces miren que tenemos unas paletas, pues unos tonos un poquito más cálidos, pero que finalmente nos hablan de ese gran espectro y de esa gran variedad que nos ofrece nuestra madre tierra. Y algunas ideas claves en el mercado, entonces, digamos como para pasar por diferentes desarrollos de producto, tenemos estos acabados invernales para la categoría del denim, estos acabados pues a través de unos lavados un poco más ecológicos, pero que finalmente pues también nos dan ese aspecto rústico, ese aspecto incluso pues como un poquito desgastado, pero que se ve muy natural y se ve muy orgánico. Desde el mercado femenino entonces tenemos unos jacquard florecidos, aquí hay un poco más de drama, un poquito más de protagonismo de esa inspiración floral, pero finalmente pues también nos habla como de esa riqueza natural. Y desde la parte de joyería, desde la parte de accesorios, tenemos entonces estas formas hiperrealistas donde queremos rescatar, pues es algo parte de lo que les hablaba en esa naturaleza encapsulada, queremos rescatar todos esos detalles, todas esas finezas que nos ofrece la naturaleza. Pues si uno se pone a analizar como en detalle una flor, hay una cantidad de componentes y una cantidad de detalles bellísimos alrededor de ella, entonces eso mismo lo queremos transmitir en esas creaciones. Y digamos que es una forma pues de tener la naturaleza un poquito más cerquita de nosotros. Pasamos entonces al segundo cambio o a la segunda característica, que es la nostalgia. Aquí hablamos específicamente de un producto que nos reconforta. Digamos que también en todo este sentimiento pues del encierro ha despertado como ese anhelo de querernos sentir abrazados, de querernos sentir tranquilos, obviamente porque estamos enfrentando un panorama de mucha incertidumbre. Entonces, digamos, aquí queremos un producto que literal y metafóricamente nos abrace, o sea, que nos haga sentir tranquilos, que nos haga sentir cómodos. Por eso entonces, en el medio de la nostalgia hablamos de volver a esas formas divertidas, a volver a esas formas extravagantes,
que nos recuerdan cierta parte de nuestra niñez. O sea, que es volver a darle como ese aspecto lúdico, ese aspecto de juego al producto para que finalmente pues nos vuelva a conectar con lo esencial. Aquí vemos también una diferencia una confluencia pues o un encuentro de diferentes eras, de diferentes estilos. Vamos a ver entonces que en medio de esa nostalgia para el producto hay una influencia de la era de los 50, pero también hay una influencia retro como de los 70. Entonces, en esa medida pues que nos devolvemos a esas épocas pasadas, también nos sentimos un poco más tranquilos y más cómodos. Finalmente, también queremos conservar cierta parte de esa vida alrededor del hogar, precisamente porque en el hogar pues es como nuestro hábitat cercano, y queremos llevar cierta parte de esos productos que son pues como confortables, que son cómodos en el hogar, queremos transportarlos y dejarlos casi que como unos básicos para el mundo de la moda. ¿Por qué es importante hablar de esto ahora? Como les decía entonces, la comodidad alegre, acá pues empieza a ser también una característica importante dentro del desarrollo del producto. O sea, pensar en lo que nos ponemos día a día, cómo le inyectamos un poquito más de color pues a la vida, cómo le ponemos como esa nota un poquito picante para pasar estos días de encierro. Desde la característica de la autenticidad, entonces volver a conectarnos con esos elementos de personalización, cómo podemos apropiarnos de cada una de estas prendas o cada uno de estos productos para hacerlos únicamente nuestros. Entonces aquí hablamos un poco pues de ese valor de la autenticidad, y desde la parte de las marcas pues también esperamos que nos hablen un poco de esos orígenes, o sea, conocer esa marca o ese producto que yo estoy comprando, cuál es su origen, en qué se inspiraron. Entonces en esa parte que también vemos la autenticidad de los productos, pues nos llaman mucho más la atención y queremos acercarnos a ellos. Y los elementos atemporales, acá es muy importante hablar, como les decía, y aquí nos volvemos a conectar con ese tema de la sostenibilidad. Queremos unos productos que no estén tan marcados por lo que es tendencia o por lo que es moda. Entonces, acá tenemos unas siluetas un poco minimalistas, tenemos unas siluetas un poco más limpias, pero que finalmente van a ser productos que finalmente los vamos a poder utilizar por muchísimo más tiempo, ¿cierto? Porque no van a perder vigencia a través de las diferentes temporadas. Ideas claves en materiales, entonces como les decía, ese giro retro. Finalmente cuando nos devolvemos a esas épocas pasadas, le ponemos un poco de diversión y nos sentimos más a gusto en esas épocas que ya conocemos y que sentimos familiares. Desde las construcciones articuladas, entonces estos materiales que son tejidos, que nos dan una característica un poco más humana a lo que nos estamos enfrentando, porque finalmente lo que nos estamos enfrentando en el mundo exterior son como unas corazas, unos materiales muy duros, muy fríos. Entonces, en contraposición, nosotros como consumidores estamos buscando unos materiales que sintamos más amigables con nuestro cuerpo, que los sintamos más cálidos y que, como les decía al principio, casi que nos abracen. Entonces, eso es lo que buscamos por medio de esta característica. Asimismo, la protección suave. Entonces, queremos sentir pues que si bien necesitamos estar protegidos, necesitamos obviamente seguir todas estas normas de protección frente a frente a las amenazas externas, pues queremos que esa protección se sienta suave. Entonces aquí vamos a ver un desarrollo de texturas y de materiales mucho más lisos, mucho más suaves, con esas apariencias abollonadas, para que finalmente esto se adapte y se moldee a nuestro cuerpo. Ahí vemos entonces también pasamos a los elementos maleables. Entonces no queremos estructuras rígidas, no queremos estructuras frías y que choquen pues como con nuestra naturaleza propia, sino que queremos elementos que sean maleables, que se adapten y que podamos moldear también pues a nuestro propio cuerpo. Y finalmente, desde el alivio y la impresión, entonces empezamos a ver también un gran auge de estos materiales que son moldeables, que sean adaptables pues como a las formas orgánicas, y que incluso pues nos hacen también recordar como este plástico de burbujitas, pues que hay como cierto placer en uno explotar esas burbujitas. Pues eso queremos sentir así mismo en los materiales, pues como que podamos liberar tensión a través de estos materiales que son un poquito más lúdicos. Bueno, entonces aquí nos encontramos la carta de color de placer. Vemos entonces que en esta carta de color hay
gran inyección como de energía, hay unos colores muy vibrantes, incluso pues que nos llevan un poco hacia las tonalidades neones, precisamente como les decía, o sea, aquí la nostalgia también nos quiere llevar hacia esa sensación lúdica, esa sensación de juego y de placer. Entonces esta carta, pues aquí el color empieza a ser un gran protagonista para generar esas sensaciones. Desde las ideas del mercado nos encontramos los tejidos extremos. Como les decía, los tejidos tienen esa gran característica de abrazarnos, de hacernos sentir pues como calienticos, pues y a gusto con nosotros mismos. Entonces los tejidos van a ser o van a tener un gran protagonismo para las próximas temporadas. Los tonos suaves, pero los contrastes fuertes, también lo veíamos pues que a partir de la carta de color pueden aparecer unas tonalidades un poquito más pasteles, pero que podemos jugar con unos contrastes para darle ese toque de color a la vida, para romper pues como con todos estos esquemas también de esos elementos de bioseguridad. Entonces las mascarillas incluso miren que están ya sacándolas pues con estos estampados, pues que no se sienta como tan médico y tan técnico, sino que podamos romper un poco con esa rutina. Y desde el volumen divertido, entonces en la parte de accesorios, pues también nos encontramos estos productos que son más orgánicos, que no son tan estructurados, que incluso pues son como poquito esos bolsos que uno usaba cuando estaba niño, como las loncheras pues divertidas, pero que finalmente también nos hacen darle ese toquecito picante al producto. Pasamos a al tercer cambio de producto que se llama utilidad refinada. Acá hablamos entonces de ese producto que nos protege. Pero si bien es muy importante tener esos productos que nos protegen, aquí le estamos dando una nueva cara y una nueva vida a esa forma, a esa funcionalidad, cómo la hacemos ver un poquito más sofisticada, no tan técnica, no tan aburrida, sino pues que le damos y lo llevamos al siguiente nivel para que incluso estos elementos utilitarios se empiecen a convertir en parte de nuestro día a día. Entonces aquí nos vamos a encontrar unos efectos innovadores en las superficies, darle un nuevo aire a esas siluetas clásicas, a esas siluetas que son tan rectas, pues aquí les damos como ese nuevo aire de sofisticación. Y vamos a hablar incluso de algunas influencias del streetwear, como este universo, pues el streetwear es como lo que usamos en el día a día, pero finalmente cómo le damos también ese aire más sofisticado para que se pueda conservar esos elementos en las próximas temporadas. ¿Por qué es importante hablar entonces ahora de la utilidad refinada? Porque entonces estamos hablando de la protección y el siempre estar preparados. O sea, aquí casi que también ese mantra de los Boy Scouts, pues de siempre hay que estar preparados, pues se está convirtiendo en el mantra de todos los consumidores. Entonces, vemos que nosotros cuando salimos a la calle, pues tenemos que pensar entonces ya, bueno, la prenda que me proteja, ojalá siempre de manga larga, con zapatos cómodos, porque no sabemos, pues, y hay que aprovechar el día del pico y cédula para hacer todas las diligencias posibles, hay que salir con la mascarilla, entonces siempre hay que estar protegidos y siempre hay que estar preparados. Eso va a ser una constante en nuestras vidas. Recuperamos y volvemos a tocar esa característica del menos cantidad, pero una mejor calidad. Menos productos, pero mejor calidad en esos productos. Entonces eso también va a ser una de las características importantes y que va a marcar diferenciación en el producto. O sea, eso va a ser un valor agregado del producto, tener menos, pero pensar en cuántas bondades y cuántas cualidades le podemos entregar al consumidor a través de ese producto. Y por último, la adaptabilidad. También queremos entonces que cuando salgamos a la calle, pues como hay que llevar una cantidad de cosas, pues y ya tenemos que protegernos de mil maneras, pues también queremos que esos productos sean adaptables, sean versátiles. Entonces aquí es empezar a pensar también cómo podemos convertir ese producto, cómo se puede transformar para que no tengas que llevar el bolso, la chaqueta, no sé qué, sino que qué tal si ya no tenés que llevar el bolso, sino que la chaqueta te ofrece suficiente espacio de almacenamiento para que puedas llevar pues como todo lo que necesitas en esa chaqueta, pues por ponerles un ejemplo, ¿cierto? Pero es importante entender entonces cómo ese producto se vuelve adaptable y versátil. Ideas claves en materiales. Entonces, como les decía, es importante que pensemos en esas nuevas características o en esas nuevas formas que pueden empezar a tener estos productos de protección. Entonces, en la medida en que también le podamos incorporar detalles chéveres como unos brillos, como unos acabados hiperrealistas, por ejemplo, desde esos materiales perlados o de esos materiales metalizados, pues vamos a empezar a jugar con ciertas características y empezar a romper como esas formas
formas esquemáticas, esas formas tan estructuradas de estos elementos de protección. Obviamente desde la parte de las microconstrucciones, todos estos materiales que tienen esas fibras y esos filamentos tan delicados, vamos a ver que seguirán teniendo importancia, seguirán teniendo peso dentro del desarrollo del producto, porque finalmente son fibras más sofisticadas y que están pensadas para dar una doble funcionalidad pues, de protección, propiedades antimicrobianas, bueno, y así pues una cantidad de materiales pues antifluidos y todo lo que está alrededor pues de estos materiales de protección. Desde la parte de las armazones, las jaulas, también empezamos a ver entonces que son características importantes desde los tejidos. Miren que también hablamos de los tejidos en la característica anterior, entonces aquí recuperamos esa sensación pues como esas corazas o de esos elementos de protección que se adaptan a nuestra forma orgánica y la forma natural de nuestros cuerpos. Y desde la protección indestructible también es relevante considerar estas estructuras abollonadas o estas estructuras pues con un poco más de volumen que nos dan esa sensación de una protección y de un producto que puede perdurar muchísimo en el tiempo. Pasamos entonces a la carta de color. Aquí recuperamos entonces la carta de color de ese sentimiento que era la vulnerabilidad. Nos encontramos unos colores un poco más apastelados, unas tonalidades más suaves, precisamente como les decía, para romper con esos esquemas y esos tonos tan fríos de estos elementos técnicos. Pues digamos que es una carta que se opone y le da un nuevo brillo y una nueva sensación de sofisticación a estos elementos técnicos y tradicionales. Ideas claves en el mercado, entonces como les decía, prendas que se puedan adaptar, prendas que se puedan convertir, por ejemplo los cuellos, y no sé si han visto algunas marcas, por ejemplo en el caso de Maggi, marcas de venta por catálogo como Login, Pacífica, han empezado a desarrollar todos estos productos donde, o sea, tú ves una chaqueta normal, pero luego la chaqueta normal le puedes sacar como una extensión del cuello, entonces ya se convierte pues como en el tapabocas o en la mascarilla. Han hecho demasiados desarrollos para darle características de funcionalidad a los materiales y a las telas, entonces tienen recubrimientos antibacteriales, tienen recubrimientos para antifluidos, son materiales pues como que repelen el agua, y bueno, y han ido incorporando pues una cantidad de características para que simplemente no sea la chaqueta tradicional, sino que ya tenga todo ese aire de funcionalidad y de adaptación a esta nueva realidad. Desde el mercado femenino entonces también vamos a empezar a ver esta recuperación de esos arneses o como estos tipos de overoles, nuevamente para esas prendas que son multifuncionales, que nos pueden ofrecer espacio extra de almacenamiento y aligerar un poquito la carga pues cuando tengamos que salir a la calle. Y desde la parte de los accesorios, formas versátiles. Como les decía, y también en estos días, creo que en Fashion Snobs pueden encontrar ese artículo. También ahorita si quieren les comparto ese link a través del chat. Muy interesante, un desarrollo de una empresa que diseñó unos tenis, pues como unas zapatillas deportivas a las cuales les puedes quitar la suela, o sea, como esta suela un poquito más acolchada, esa suela se puede remover y quedas con una zapatilla más liviana, casi pues como un tipo, como un guante para tu pie. Pero es un desarrollo pues súper importante y sobre todo en este momento en que a uno pues donde llega le desinfectan la suela de los zapatos, pues es algo muy interesante pues como que esos zapatos se puedan convertir en unas nuevas, pues o sea como dos zapatos en uno. Entonces, cuando necesitas salir a la calle le pones la suela y simplemente cuando llegas a tu casa le quitas la suela, pues la puedes desinfectar o lavar y te quedas ya con tus zapatillas, pues o como con tus pantuflas, entre comillas, en tu espacio de hogar. Llegamos entonces a al último cambio de diseño que se llama formalidad. Entonces, como les decía, hay una gran parte, pues, o hay un sentimiento oculto dentro de nosotros y es que queremos salirnos de toda esta realidad pues como tan, un poquito tan sombría, tan incierta, estos sentimientos de ansiedad y por eso estamos anhelando, estamos deseando esa formalidad, queremos tener esos productos que nos transportan a otros lugares, que nos llevan a una nueva realidad. Entonces es el momento de darle protagonismo a esos outfits o a esos productos que utilizamos para ocasiones especiales, o sea, queremos volver a sentirnos
pues otra vez como bonitos, ponerlos chéveres, ponerlos pues como la pinta un poquito más engallada, como decimos nosotros acá, pues no sé si es un término muy paisa, pero ponernos pues la tapa y el baúl, o sea, queremos volver a sentirnos como bien y recuperar ese control de nuestras vidas. Y eso pues desde todo, desde el vestuario, desde los accesorios, el maquillaje, el estilismo, la belleza, peinarnos, eso pues como volver a recuperar esa parte importante de nuestras vidas. Entonces acá en esta característica de formalidad vamos a recuperar esas formas dramáticas, esos productos hechos a la medida, nos vamos a encontrar decoración, brillo, un poquito pues de lujo para recuperar pues ese sentimiento del nuevo formato y explorar algunas maneras para actualizar esas piezas de herencia, esas piezas de tradición, darles un nuevo look, recuperar todas estas joyas, pues o la bisutería que tenemos guardada desde hace tanto tiempo, volverles a dar ese protagonismo dentro de nuestra vida diaria. Porque es importante entonces hablar ahora de esta formalidad. Entonces, como les decía, ese deseo de extravagancia, ese deseo de los consumidores y como nosotros de personas de recuperar esos momentos más formales, pues como a veces nos hace falta volvernos a arreglar, volvernos a maquillar, sacar pues esas chaquetas o esas prendas que sabemos pues que tienen ese aire especial, queremos recuperarlas en nuestras vidas. Esa cualidad de herencia, entonces lo que les decía, recuperar todas estas joyas y estas herencias que hemos recibido de nuestras mamás, de nuestras abuelas, queremos volver también a incorporarlas pues, y darles un nuevo aire, darles una nueva vida en nuestra rutina. Y los productos de ocasión, pues obviamente muy conectados pues con estas dos características anteriores, recuperar todas estas prendas que sabemos, pues uno sabe y uno sabe cuál es la blusa que tiene para ocasiones especiales o cuál es el vestido que tienen para ocasiones especiales. Queremos volver a recuperar esos productos de ocasión. Ideas claves en materiales, entonces ese mix clásico, volver a recuperar estas prendas, esas chaquetas o estos artículos que son más clásicos, que son un poco más formales, queremos volver a incorporarlos. Incluso, como lo veíamos en la característica anterior, puede que empecemos a encontrar un mix interesante entre recuperar esas prendas de ocasión, pero probablemente para el día a día y con un look un poquito más casual. Entonces aquí empezamos a ver cómo esa unión de ambos mundos, desde lo casual, desde lo que es un poco más informal, combinarlo con estas prendas más formales. Las reliquias con nueva vida, entonces como les decía, recuperar todas estas herencias, todas esas piezas clásicas para darles un nuevo aire. Las artesanías a otro nivel, entonces todos estos elementos incluso de marcas que han trabajado mucho por recuperar esa parte de la herencia, de estos saberes ancestrales, desde los tejidos, desde las formas de construir estas piezas o estos accesorios, pues darles ese aire también de sofisticación y llevarlas a otro nivel. Por eso hablamos también de las creaciones desde las raíces, entonces digamos acá también lo podemos conectar con esta parte de la naturaleza surreal, donde veíamos cierto aire también de fantasía y de una naturaleza hiperrealista, cómo podemos apropiarnos también entonces de estas semillas o de esos materiales que nos entrega la naturaleza para convertirlos en unas nuevas artesanías y empezarlos a incorporar dentro de nuestro outfit. Y por último, ese toque lujoso, entonces acá vamos a ver materiales protagonistas como el velvet o el terciopelo. Listo, entonces voy a retomar un poquito acá de esta parte para, para seguir entonces con la presentación. Entonces, como les contaba, pues todo este aire de formalidad nos lleva a que le demos entonces esa nueva vida a las artesanías, a que recuperemos estos elementos incluso de la naturaleza. Ya las artesanías pues no han perdido ese contexto o esa connotación pues de que es solamente lo que hacen los hippies, sino pues como no, venga, las artesanías tienen su valor, tienen todo su peso y su riqueza histórica, entonces apropiémonos también de esas artesanías y de esos elementos que hacen parte de nuestra propia herencia cultural. Desde el toque lujoso, entonces vemos como algunos materiales, por ejemplo, el terciopelo, materiales con brillo, materiales con apliques como lentejuelas, o todos estos elementos pues, que le dan cierta riqueza también desde los bordados a los materiales,
van a empezar también a tener ese protagonismo dentro de esta característica de formalidad. Pasamos entonces a esa carta de color, acá recuperamos la carta de color de ese sentimiento que era la sinfonía. Si recuerdan, pues entonces en la sinfonía también teníamos una influencia muy fuerte de este encuentro de mundos, este encuentro de culturas. Por eso entonces aquí nos encontramos una carta de color también muy inyectada por unos colores vibrantes, unos colores que nos hablan precisamente de esa riqueza de orígenes, esa riqueza de culturas. Entonces, esta carta de color comunica muy bien ese sentimiento y esta característica de la formalidad, o sea, también volverle a inyectar esa alegría y esa riqueza a la vida. Por eso entonces en las ideas claves en el mercado, pues nos vamos a encontrar estos mosaicos románticos, estos materiales que son más elaborados, donde los tejidos tienen esa complejidad y nos empiezan a recrear escenas, incluso pues parecen como unas obras de arte, ¿cierto? Entonces, esto es parte pues como de esa riqueza y ese lujo que vamos a empezar a ver en el producto. Desde la modernidad adornada, entonces empezamos también a ver que en los materiales tienen esas ciertas cualidades o nos empiezan a recordar casi como esos tapices y esas ornamentaciones tan elaboradas de las piezas clásicas o incluso pues como un poco dentro de lo que uno veía en la sala pues como de la abuela, ¿cierto? Como esos tapices y esos recubrimientos muy elaborados, muy adornados, eso se empieza a traducir también a nivel del vestuario y de la moda, pero con un toque también moderno, o sea, empezar a jugar en el contraste de los materiales, en el contraste de las siluetas para darle ese toque moderno a estos materiales. Y finalmente, esa característica de lo vestido y adornado, entonces tenemos un aire también de formalidad, como estos trajes sobrios, estos trajes elegantes, pero que podemos empezar a darles un giro, empezar a darles esa nueva vida con ciertos elementos decorativos, ciertos elementos que rompan un poquito también todo este esquema y esta formalidad de esos vestidos tradicionales. Entonces, esto es pues como lo que nos encontramos desde el mundo de la formalidad. Así llegamos entonces al fin de la temática Disculpa, que les quería compartir el día de hoy. Sí. su merced está compartiendo pantallas que no veo nada. Sí. Y ahora sí, muchas gracias si alcancé a verlo, pero el otro no, qué pena. Bueno, no. De todas maneras, entonces, no sé si hace parte pues como del problema que tuve aquí con la conexión. Sí, desde que... De todas maneras, sí. De pronto ahí se perdió pues un poquito la conexión con la pantalla, pero entonces también pues les hago la claridad pues de que todas estas memorias van a llegar o van a quedar disponibles a través de Andrea con el sistema de bibliotecas. En un momento pues en el transcurso del día yo les hago llegar toda esta información para que quede también a disposición de ustedes. Les recuerdo que todos estos informes y todos estos espacios los estamos construyendo también con el apoyo de Fashion Snoops. Simplemente pues queremos generar estos espacios para dejarles a ustedes esa invitación, esa inquietud a que visiten la plataforma, a que conozcan esos diferentes informes que nos ofrece esta agencia de investigación y de pronósticos. De verdad que hay muchísimo contenido que ustedes pueden aprovechar para sus investigaciones, para compartirlo pues con los aprendices. Entonces hay pues aquí muchísimo material por explorar. Entonces simplemente también es dejarles esa invitación. Si quieren entonces a través de Andrea también les hago llegar esos links con esos artículos interesantes pues que les comenté durante esta sesión. De esa conferencia que les contaba dimos y que quedó pues alojada en el canal de YouTube de Inexmoa y otro artículo pues relacionado desde la plataforma de Fashion Snoops. Nuevamente muchísimas gracias pues por conectarte a este espacio, espero que este contenido les sirva muchísimo, que haya sido de su interés y que todo haya quedado muy claro. No sé si alguien pues de pronto tiene alguna inquietud que podamos aprovechar para resolver en este momento. Sí, mira, Sara, yo tengo una pregunta de cómo puedo visualizar informes. Yo he estado mirando la página y pues soy nueva mirando y he estado mirando lo que su merced ha dicho de sentimientos, de cultura, pero quisiera saber más sobre calzado. Su merced me puede dar, digamos, una visualización de cómo puedo yo mirar informes sobre calzado. Perfecto, listo. Entonces voy a compartir nuevamente aquí mi pantalla. Regálame un segundito.
Me meto por acá. Listo, me hace la ceñita entonces, Diana, cuando ya tengas ahí visualización de la pantalla. Sí, ya. Ahí la estoy Listo, visualizando. perfecto. Entonces, de pronto pues aquí también para hacer un repaso para quienes apenas se están familiarizando con la plataforma, entonces como les decía, Fashion Snoops hace un ejercicio muy juicioso para entender o para llevarnos y entregarnos esos informes relacionados con cada uno de los mercados. Mercados para nosotros quiere decir femenino, masculino, juvenil, infantil, accesorios, hogar y belleza. Eso para nosotros son los mercados dentro de la plataforma. Entonces, como les decía, en cada uno de los mercados se van a encontrar esos informes especializados dentro de cada una de las categorías de producto. Y importante pues acá que también les estaba contando, pues tenemos a disposición esos informes dentro de cada uno de los mercados, pero el equipo hace también un ejercicio muy juicioso de entender qué está pasando en el contexto mundial. Y les hago mucho énfasis en esto porque no podemos llegar a un buen desarrollo de producto si no tenemos claro qué está pasando en el contexto, qué está pasando con el consumidor. Como les decía, la moda finalmente es un fenómeno directamente ligado y que responde a una manifestación cultural o a una manifestación social, ¿cierto? Entonces, por eso es importante entender todo lo que pasa en cultura. Entonces, ahí les dejo la invitación para que visiten esta sección. Diana, pues específicamente nos pregunta por la parte de calzado. Entonces acá calzado está incluido dentro de este mercado o dentro de esta categoría que se llama accesorios. Para ver desde la parte de inspiración de calzado, puedes ingresar por visionario y pronóstico y te vas a pronóstico. Ahí te vas a encontrar entonces los informes, están clasificados pues por las diferentes temporadas de moda. Acá pues seguimos trabajando como con ese lenguaje que por el momento sigue siendo universal, de primavera, verano, otoño, invierno. Accesorios también está dividido pues como en otra clasificación si queremos buscar por femenino o masculino. Y acá entonces sobre la izquierda, perdón, puedes ir explorando como esos diferentes enlaces pues o los diferentes informes que están disponibles acá en la plataforma. Digamos, si quieres llegar también como de una forma directa a buscar específicamente calzado, entonces acá en el buscador, sigo pues estando en accesorios, en esta última parte que aparece el buscador por categoría, puedes buscar, perdón, donde dice footwear. Footwear es calzado, ¿cierto? Entonces simplemente te vas a accesorios por categoría, clasificación, footwear. Listo, que footwear calzado. Entonces él te va a traer todos los informes que estén relacionados específicamente con con la categoría de calzado. Listo. Acá pues te va a traer mezclado para femenino, para masculino, pero puedes tener acceso a todos esos informes relacionados específicamente con calzado. Dentro de esos informes, ¿son informes estando en línea o se descargan en un PDF? Tienes ambas opciones, o sea, ustedes siempre tienen la opción de hacer el recorrido de la plataforma en línea y si alguno de esos informes quieren descargarlo, por ejemplo, metámonos a este primer informe. Estas opciones que aparecen en la parte superior de la derecha, acá te dice PDF, ¿sí? Sería pues como este icono que tiene el loguito pues del PDF. Desde ahí puedes descargar directamente el informe y ya te queda pues guardado en tu computador, pues en tu equipo. Estaba mirando también que se pueden, el banco de biblioteca de imágenes, se puede también descargar, pero como decía que se podían editar. ¿Se me puede dar un ejemplo de cómo se pueden editar? Es que yo entré, pero no vi por dónde. Okay. Listo. Entonces, la biblioteca gráfica es un espacio, pues, o es un recurso, una herramienta adicional que tiene Fashion Snoops con una biblioteca de recursos para que ustedes lo puedan utilizar dentro de sus creaciones, pues, o dentro del ejercicio, pues, también de investigación. Entonces, acá tenemos diferentes categorías en esa biblioteca gráfica. Están los roperos, roperos pues o como las siluetas de los productos pues o de las prendas. Tenemos propuestas para estampación continua, propuestas para estampación localizada y finalmente una sección donde nos encontramos
apliques, bordados, pues y unos detalles más específicos dentro de las prendas. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer acá un ejemplo con la pregunta que me haces. Entonces vamos a buscar específicamente, vamos, aquí aparecen, por ejemplo, botas, ¿cierto? Listo. Entonces digamos que yo quiero descargar alguno de ellos. Entonces esos son pues como todos los sketch pues o los planos que están disponibles dentro de esta categoría de botas. Simplemente pues digamos que a mí me gustó esta silueta, la descargo. O sea, cuando yo me paro en cada una de las propuestas aparecen estos iconos sobre la derecha. Entonces acá le doy descargar, que sería pues como la flechita que está como cuarta opción. Y él me da espérate aquí acá. Bueno, este por ejemplo no está disponible como vector, está solamente como imagen. Puede suceder pues que a veces algunos de ellos no estén descargados, no estén disponibles como vectores. Vamos a ver si de pronto alguno de estos. Este por ejemplo, este sí está disponible como vector. ¿Listo? Entonces, cuando te aparece este como formato vector en EPS, seleccionas esa opción y la descargas. Este formato EPS te permite editarlo en Illustrator, en CorelDRAW, en Photoshop también si lo quieres editar pues como en estos diferentes programas. Necesitarías pues tener ya como ese otro software pues o ese otro programa de edición. En este caso pues yo acá en el equipo no los tengo instalados, entonces pues no podría mostrarte, pero cuando necesiten alguna propuesta que sea para editar directamente, debe aparecer esta opción de formato vector EPS. Listo. Y ya pues cuando hacen la descarga, abren el archivo en alguno de estos programas y ahí sí permite hacer la edición de esa propuesta específicamente. Perfecto, muchas gracias. Listo, Diana, no, con mucho gusto. Bueno, ¿alguien más de pronto tiene alguna inquietud? Bueno, siendo así, entonces yo nuevamente les agradezco pues por la participación en este espacio, por conectarse. Les deseo pues un feliz día a todos y en el transcurso del día les estoy compartiendo el contenido que vimos durante la sesión de hoy. Cuídense mucho y que estén muy bien. Un feliz día para todos.